ponente es Priscila Espinosa Gómez, que viene también, también de la Universidad de Valencia. Y el título de su comunicación es Modelización para la automatización del crecimiento económico regional. Cuando quieras. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, me gustaría agradecer a la organización poder dar esta charla. Y, en segundo lugar, me gustaría agradecer a los ponentes porque me han parecido charlas súper interesantes, de las cuales que sepáis que me llevo ideas para la tesis, porque me han parecido muy interesantes. Vale. Bueno, en esta presentación voy a hablaros de cómo hemos modelizado a nivel anual el crecimiento de la Comunidad Valenciana, ¿vale? El problema que se nos planteó y cómo lo hemos intentado solucionar. También os contaré en lo que estamos trabajando ahora mismo, ¿vale? Así que, bueno, esto no hubiera sido posible si no es por la financiación de la Consellería de Economía Sostenible de la Comunidad Valenciana y sobre el Plan Estatal de Fomento del Talento del Ministerio. Vale, en primer lugar os voy a plantear un poquito la problemática, la introducción. En segundo lugar hablaré de los datos, porque se emplean dos tipos de conjuntos de datos, cómo lo hemos modelizado y qué modelos se han testado, el desarrollo de la aplicación, las conclusiones, líneas futuras y las referencias. Voy a intentarlo hacerlo ameno, ¿vale? Que a estas horas... Vale, introducción. A ver, todos sabemos, ¿no?, que en economía, por lo menos, la toma de decisiones es algo fundamental. Tú, cuando tienes que elegir entre varias alternativas, más cuando hablas de presupuestos a nivel millones de euros, no puedes decir, me equivoco en esto. No hay merma de error, no te puedes equivocar, ¿vale? Entonces, claro, es muy importante que tus cuadros macroeconómicos estén actualizados y modernizados. Por lo tanto, la Generalitat Valenciana se está preocupando muchísimo en tenerlos actualizados y modernizados, sobre todo en el ámbito de predicción económica, ¿vale? En el ámbito estadístico. ¿Qué pasa si no tenemos una toma de decisiones ya? Eso supone costes económicos, tiempos elevados porque se va a retrasar esa toma de decisiones, es decir, saber qué predicción económica vamos a dar, ¿vale? Un poquito problemas en la toma de decisiones. Más si cabe con la actual pandemia y las crisis pasadas que hubo, la crisis del ladrillo de 2008 y luego la crisis de la deuda del 2012. Posteriormente, la actual pandemia. Necesitamos saber qué pasa ahora mismo, porque si nosotros no tenemos conciencia de lo que sucede en nuestro territorio, no podemos decir, en un futuro voy a tener tantos millones para poder gastar en hacer política fiscal o hacer política social. Entonces, si tú no sabes tu realidad, poco o nada vas a acertar en lo que vas a hacer en un futuro, ¿vale? Entonces, como todos sabemos aquí, en el 2016 Schwab acuñó el término Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, ¿vale? Que tenía por objetivo la automatización de procesos, ¿vale? A partir de esta automatización de procesos que ya acuñó Schwab, surgió un informe que elaboraba un índice de cómo de preparados están los gobiernos para implementar la inteligencia artificial o la automatización de procesos, ¿vale? En este informe, en el de Insights Oxford del 2020, lo que decía era que aquellos países que mejor estuvieran o más modernizados tecnológicamente estuvieran, serían los que se beneficiarían de esta modernización. Conclusiones: el norte global del planeta serían los beneficiados y el sur global del planeta los más perjudicados. Es decir, en esa brecha tecnológica había países vencedores y países perdedores, ¿vale? Entonces, a raíz de esto y de saber, no me quiero quedar rezagado, no quiero quedarme en la brecha tecnológica por debajo. Entonces, cada vez más las administraciones van apostando por implementar en sus áreas economistas, sobre todo yo por mi área en el ámbito económico, que sepan de datos, implementar este tipo de gente que ahora mismo, por lo menos en la Generalitat, en el ámbito de la Consellería de Economía, no existen, lo tienen que externalizar, intentar implementar este tipo de perfil, ¿vale? Y como he comentado antes, la necesidad de conocer la realidad que tenemos ahora para poder predecir hacia adelante. Entonces, por ello, la problemática era, nosotros realizamos predicción anual y a corto plazo, pero os voy a hablar del anual. Nosotros le realizamos predicción anual a la Generalitat
1 o 2 veces al año hacemos revisión y claro, nosotros les damos los datos y decimos, ¿por qué no vamos a generarte una aplicación de manera que tú no tengas que estar a la espera de que nosotros te generemos los modelos y te demos la predicción, sino que yo te genero la predicción, yo te genero la aplicación, tú le das al botón y automáticamente te sale la predicción? Claro, eso tiene que ser supervisado, no puede ser, te doy esto y ya está, no, yo te doy un curso, te digo cómo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que poner, y en función de eso tú ya vas haciendo, auditado después por nosotros. Vale, entonces el objetivo era la creación de una aplicación capaz de obtener estimaciones de crecimiento macroeconómico del PIB, ¿vale?, del Producto Interior Bruto, a partir de la información histórica que ya teníamos del pasado, de cómo era la Comunidad Valenciana, comparativa con Comunidad Valenciana y España, cómo de cointegradas estaban estas variables. Entonces, un poco ese era el objetivo, la creación de una aplicación. Vale, entonces, ya sabemos que queremos crear una aplicación, sabemos que la queremos crear para automatizar el crecimiento anual regional, necesitamos datos. Si no tenemos datos no podemos hacer nada. Vale, pues tenemos como 2 grandes conjuntos de datos que necesitamos para introducir en esta aplicación. El primer conjunto de datos es la información histórica del crecimiento de España y Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Bueno, no sé si alguien ha visto un poco cómo es la trayectoria histórica de la Comunidad Valenciana en nivel de PIB, pero la variable España y la variable Comunidad Valenciana están muy cointegradas. ¿Qué quiere decir? Que si España disminuye, Comunidad Valenciana disminuye prácticamente igual. Si Comunidad Valenciana incrementa, si España incrementa, Comunidad Valenciana suele incrementar siempre un poco más. O sea, están muy cointegradas, solo que cuando se hunde España, vale, Comunidad Valenciana se hunde más. Vale, entonces, como tenía una gran cointegración de las variables, las podemos meter en un modelo. Vale, bueno, y aquí lo que se explica un poco es de dónde hemos obtenido los datos. A nivel anual, estos datos sí o sí se tienen que obtener del Instituto Nacional de Estadística y a nivel regional también del Instituto Nacional de Estadística, o podemos obtenerlos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España, el AIREF. Pero, ojo, el AIREF proporciona datos trimestrales en índice de volumen encadenado. ¿Qué quiero decir? El INE no proporciona trimestralización regional. Solo proporciona trimestralización nacional, no regional. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé cómo va mi PIB trimestral, no tengo ningún organismo que me lo dé, el AIREF. Entonces, ahora pensamos, dimos, jope, pues sí, el INE me está dando el anual de la Comunidad Valenciana y me está dando el anual de España, ¿cuánto tiempo tarda en generar ese anual? O sea, cuando yo este año puedo hacer predicción del 2021 con los datos del INE, no. Porque no los publica, no ha publicado aún los del 2020, porque los va a publicar en diciembre del 2021. Entonces eso lleva un retardo impresionante. Y es una primera estimación, o sea, un primer avance de lo que va a ser. Entonces, ¿posible solución a esto? Un modelo coyuntural. ¿Vale? Un modelo coyuntural a corto plazo que nos permita predecir hasta final de año, poder hacer un promedio de la predicción hasta final de año y obtener el anual del 2021. Esta sería una primera idea. Primer conjunto, anual España INE, anual Comunidad Valenciana INE. Segundo conjunto de datos, un benchmark de predicciones. ¿Qué quiere decir? Hay muchísimos organismos a nivel nacional, concretamente ahora mismo creo que los más famosos son 23 organismos que se dedican a hacer predicción a nivel nacional. Entonces te predicen 2021 y 2022 y te dicen, bueno, pues España va a crecer un 6.0 estaba. España va a crecer un 6.0 y así cada una de los organismos que realizan predicción económica. 2021 y 2022. Luego hay otros organismos que realizan para 2023, como por ejemplo FUNCAS realiza para 2023, Oxford Economics se realiza para 2023, etcétera. ¿Vale? Entonces, el primer conjunto de datos, ¿vale?, puede ser introducido de manera manual o automática en la aplicación. Ahora os lo enseñaré. Pero el segundo conjunto de datos sí o sí tiene que ser introducido de manera obligatoria por el sujeto. ¿Por qué? Porque tiene una labor de recapitulación, de búsqueda de esa información, de esos datos, de esas predicciones que esos organismos hacen. Entonces, no puede la aplicación buscar en todas las páginas porque muchas veces este tipo de predicciones no está en una página, la tablita hecha y ya está, no. Es publicaciones de periódicos, de prensa, de noticias en diferentes webs, no está la tabla.
tienes que buscarla y tienes que hacerte tú la tabla. Vale, entonces las fases para la modelización son 3 fases. Recapitulación, depuración, calibrado temporal de los índices de volumen encadenado, verificación de la corrección de ajuste, como son anuales, pues no va a hacer falta, pero bueno, la aplicación lo hace internamente, la construcción de la base de datos para la predicción y luego también la definición del horizonte temporal. Esta aplicación te va a predecir el periodo T más 1, si quieres predecir un periodo más hacia adelante o 2 periodos más hacia adelante. Más no merece la pena. ¿Por qué? Porque incluso 3 ya es demasiado, porque la incertidumbre, el error que tiene asociado a eso es muy grande. Entonces yo recomiendo un periodo o 2 periodos, no más. ¿Vale? Y por último, la última fase es la modelización mediante un ensamble de predicciones a través de un modelo dinámico. Vale. Los modelos que se testaron, bueno, fueron modelos B, vector de corrección de error, que son modelos biecuacionales restringidos, es un modelo VAR, solo que restringido. Modelo ARIMA, que finalmente fue uno de los que nos quedamos porque hacemos un modelo de ensambles. El modelo econométrico dinámico. Desechamos el modelo econométrico dinámico ponderado porque añadirle ese peso, esa ponderación a la predicción era un trabajo demasiado costoso y que realmente no aportaba apenas nada en la predicción, no mejoraba esa predicción. El modelo VAR es una reducción del modelo BEC, es un modelo biecuacional pero que no está restringido. El modelo factor dinámico es un factor que creamos a partir de los indicadores económicos, ¿vale? Teníamos unos 15 indicadores y de esos 15 al final los agrupamos para evitar problemas de multicolinealidad, los agrupamos en un único indicador, ese era un factor. A partir de ese factor intentamos predecir el PIB de la Comunidad Valenciana. Y luego los modelos coyunturales, que es lo que os he comentado antes, predecir a corto para acabar hasta el año, hacer un promedio del año y a partir de ahí predecir a largo. Vale, bueno, el desarrollo de la aplicación lo hemos hecho con R a través de Shiny, ¿vale? Bueno, como ya habéis dicho muchos de vosotros, Shiny nos ofrece un alto nivel de personalización y de adaptación a las necesidades del servicio, ¿vale? Sobre todo porque en el momento que nos reunimos con la Generalitat, cuando le planteamos por qué no te hacemos una aplicación y que lo puedas hacer tú, nos dijeron algo sencillo y que lo pueda entender. No te preocupes, algo sencillo que lo puedas entender, te hacemos. Entonces, la aplicación está estructurada en 3 grandes bloques, ¿vale? El primer bloque es una introducción donde se cuenta el objetivo de esa aplicación, otras aplicaciones que hemos desarrollado para la Generalitat, la entidad financiadora de la misma, ¿vale? Y el marco donde se desarrolla, que en este caso la Comunidad Valenciana. Un paréntesis, este tipo de modelos no es extrapolable a cualquier región, porque cada región tiene su casuística, ¿vale? Sí es aplicable por la Comunidad Valenciana por la cointegración que tienen, pero no todas las comunidades son iguales. Vale. El segundo bloque y el más grande, esto no sé si me dejará, pues lo voy a dejar ahí cargando. Vale. El segundo bloque es el que hace referencia a la predicción económica, ¿vale? Ahora os lo enseñaré más en grande porque no sé si lo veis bien, pero bueno, tiene como 2 partes. El marco de referencia, ¿vale? Que es este de aquí. A ver, ¿así lo veis mejor? No. Bueno, el marco de referencia, que es este de aquí, que es lo que os he comentado, que puede ser introducido de manera manual o automática. Si lo haces de manera automática, lo que hace es, se va directamente a la web del INE, ¿vale? Y extrae de ahí los datos. Mediante un código JSON, los extrae de ahí. Dice, vale, voy a extraer los índices de volumen encadenado de España y Comunidad Valenciana hasta el momento que haya. Actualmente, hasta el 2019, no hay más. ¿Que lo haces de manera automática? ¿Manera recomendada? Pues bueno, entonces lo que hago es, yo me creo una tabla, ¿vale? Me creo una tabla, me pongo mi fecha, me pongo los índices de volumen de España, que los puedo recoger del INE, porque para España sí que hay actualizados, lo que no hay es a nivel regional, pero sí actualizado a nivel 2020, y digo, vale, pues como sé que la IREF me proporciona la trimestralización, pues hago eso, hago un modelo de coyuntura para obtener el dato del 2020. Entonces ya tengo yo creada mi marco de referencia con mi variable de España hasta 2020 y mi variable de Comunidad Valenciana hasta 2020, y a partir de ahí voy a predecir 2021, que es el periodo T, 2022 o incluso 2023. Todo va a depender de cuántos organismos tengas tú en el archivo de organismos, es decir, aquí, en este archivo que te tienes que construir. Tú tienes 2021, pues yo tengo
20 organismos, su predicción en tasas interanuales, ¿vale? Que es como se mide realmente el crecimiento del PIB. En tasas interanuales. Tengo 23. Para el 2022 tengo 15. Bueno, pues el resto lo dejas vacío, que el programa te va a detectar que no hay dato. Y para el 2023, como es a 2 periodos más allá vista, pues dice, es que tengo un dato. Bueno, no pasa nada, tengo un dato. Obviamente la predicción ahí no te va a salir buena con un dato, pero algo te hará. Vale. Entonces, aquí es un poco lo que he explicado. En esta parte de aquí, bueno, en estas capturas, aquí está hecho de manera automática y aquí aparece la URL de donde extrae los datos mediante JSON. Una vez que tú le extraes los datos, se te visualiza la representación gráfica del PIB de España y el PIB de Comunidad Valenciana en índices de volumen encadenado, ¿vale? Y una primera visualización de lo que contienen los datos. Siguiente pantalla, bueno, se sube el archivo correctamente. Subimos el archivo de organismos, ¿vale? Este que os he comentado de las predicciones de los diferentes organismos que hacen predicción nacional, ¿vale? Se sube, te surge un pop-up de subida correcto, ¿vale? ¿Y qué te hace? Te vuelve a mostrar lo que contiene los datos del archivo de organismos, ¿vale? Una vez que te muestra los datos del archivo de organismos, simplemente lo que siguiente que se genera, que no está aquí puesto, pero ahora lo veremos, es la predicción de todos los periodos que tú le hayas dicho. 1, que sería T, 2, T más 1 o 3, T más 2, ¿vale? Y ya está. Por último, el tercer y último bloque es el manual de uso, porque claro, esta formación se dio en su día, pero tú puedes dar una formación, pero a los 2 meses que ya se lo haya olvidado, ¿vale? O que no se lean el manual, que también puede ser. Entonces dices, bueno, pues yo por lo menos te dejo el manual para que tú sepas paso a paso cómo tienes que ir haciendo las cosas, por si te surgen dudas. Vale, pues nada, en el último bloque está desarrollado todo el manual, la metodología que se ha empleado, el modelo, etc. Vale, principales conclusiones. Como ya he ido diciendo, ¿es posible la automatización? Sí, pero tiene que ser supervisada, ¿vale? Porque aún no hay esa persona o ese conjunto de personas que digas, bueno, es un analista de datos que sabe perfectamente que si esto no cuadra, podría modificarlo. No. Una pega que tiene, que necesita dependencia externa por el tema de los organismos, de la tabla de organismos, ¿vale? Porque probamos los otros modelos que os he comentado, pero ninguno funcionaba tan bien como este. Entonces, esa es la pega que tiene. Luego, ya más para líneas futuras y para contaros un poco en lo que estamos trabajando, la necesidad de un indicador sintético que nos diga un poco para contrastar, que nos diga la tendencia positiva, negativa, para saber que lo que estamos haciendo está bien hecho, ¿vale? ¿Cómo vamos a generar ese indicador sintético? Bueno, ahora mismo estamos trabajando en una aplicación que genera regresores de calendario. Tú le metes del periodo del que quieres, de inicio y final, y cómo lo quieres, mensual o trimestral, ¿vale? Y te genera los regresores de calendario de, por ejemplo, año bisiesto, días hábiles comerciales, días hábiles, efecto Pascua española, efecto Pascua valenciana, bueno, la Pascua valenciana no va igual que la Pascua española, tiene diferentes periodos vacacionales. Bueno, todo este tema genera los regresores. Después de generar los regresores, le aplicamos RJ de Metra. No sé si alguno lo conoce. J de Metra también es una aplicación de desestacionalización muy buena, que te genera regresores, pero no todos. Por eso la primera aplicación. Y después de ahí generaríamos el indicador sintético trimestral, porque el objetivo es generar un PIB trimestral de la Comunidad Valenciana. Ese sería el siguiente PIB. Entonces, ¿con qué fin? Para poder conocer a muy corto plazo la realidad que hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, las referencias que hemos utilizado para esta presentación, bueno, y os voy a enseñar un poco la aplicación visualmente, porque de palabra pues, a lo mejor no. Bueno, vale. Como os he comentado, este sería bueno, la introducción y otras aplicaciones que hay, pero están en mejora. ¿Vale? Nos iríamos a predicción del PIB anual. Esto actualmente solamente es para Generalitat, solo podría utilizar Generalitat. Marco de referencia, vamos a meterle uno manual con unos datos que he generado yo. Subiríamos el archivo, escritorio, presentaciones, datos prueba. Vale,
Vale, subiríamos el archivo, como hemos comentado, el PIB anual de España Comunidad Valenciana. Vale. Se sube, tendríamos la representación gráfica y lo que contiene cada uno de los archivos, ¿vale? Estos son los índices de volumen encadenado de estas variables. Vale. Archivo de organismos, lo mismo, el marco del PIB. Sería ese archivo de organismos que contiene, en este caso, el PIB para el 2021, el PIB de 2022 y el PIB de 2013. Es decir, las estimaciones que estos organismos hacen para España, ¿vale? Y aquí están los organismos. Hay 25 organismos que hacen actualmente predicción. Como por defecto el programa te dice, bueno, yo estoy viendo que tu tabla, tu marco de organismos, tu archivo de organismos tiene 3 periodos de predicción, te pone el máximo. Número de periodos a predecir 3, pero si quisieras menos, te haría menos. ¿Vale? Entonces lo que te genera es la predicción y la incertidumbre asociada a esa predicción. Por lo tanto, ¿qué estimación tenemos para la tasa de crecimiento interanual de la economía valenciana? De un 6,6% de crecimiento en el 2021. 2022 un 6,3% y 2023 un 2,1%. Ya os he dicho que 3 periodos vista la predicción no suele ser muy buena porque es que esto no va a ser real, seguro. Y la incertidumbre asociada. Posteriormente abajo te genera una gráfica simple de yo tengo datos hasta aquí, pues esta es la predicción que te hago. Esta bastante posible, esta no es posible. Pero bueno, querían 3 periodos de predicción, 3 periodos de predicción. Y esa sería la aplicación creada para la Generalitat Valenciana. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. ¿El modelo de cálculo que tenéis le da el mismo peso a todas las fuentes de datos? Por ejemplo, BBVA. Claro. Funcas. Claro. Nosotros hicimos el ensamble ponderados no a la fuente, sino al periodo en el que realizaban la predicción. Cuanto más acercado en el tiempo al momento real, más peso le dábamos. Que aquellas que hayan hecho, imagínate que nosotros queremos hacer una predicción, solemos hacer la predicción en septiembre. Entonces, estamos a septiembre y tenemos predicciones que han hecho para el 2022 en junio. Obviamente, ese organismo que haya hecho esa predicción en junio va a tener mucho menos peso que uno que lo haya hecho en septiembre. ¿Por qué? Porque va a conocer mucho más la realidad que tiene ahora mismo España. Entonces, claro, hicimos eso, pero vimos que a nivel de predicción tampoco nos daba una predicción mucho más buena. Ahora está un dígito. Nosotros teníamos a más dígitos, pero no variaba mucho. Entonces dijimos, es que esto es un coste para en este caso, para la Generalitat, para los funcionarios de la Generalitat, que no nos aportaba una desigualdad de 2 décimas, 3 décimas. No. Entonces, ese modelo lo desechamos. No sé si alguien tiene... No, me pareció muy interesante, me recordó muchas cosas que vimos en nuestro máster de técnicas estadísticas tenemos una asignatura de ingeniería financiera y me recordó muchísimo esos modelos que veíamos ahí, que explicaba el profesor Stute y el profesor Pedro Galeano, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Gracias. Está muy bien, la verdad es que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Había una pregunta de Esther, a mí ya me parecía raro. Entonces, si te puedes acercar, te la leo y supongo que o está conectada o lo escuchará después por YouTube, ¿vale? La pregunta dice, muchas gracias por la presentación, me gustaría que comentara un poco los paquetes de R que utilizaron para hacer el ajuste de los modelos, en particular el del modelo factorial dinámico. Gracias. Vale, para el modelo factorial dinámico utilizamos la librería Mars, que lo que hace, bueno, es mirar la variabilidad que tiene, o sea, qué varianza explicada tienes, qué varianza explicada tiene de la variable respuesta. En este caso, las variables que se introdujeron fueron diferentes indicadores económicos de la Comunidad Valenciana, como número de afiliados, licitaciones, transportes, exportaciones, importaciones, las más relevantes realmente que explicaban la Comunidad Valenciana. Entonces, a partir de qué variables eran las que explicaban más, nos quedábamos con aquellas que explicaban más, una varianza explicada mayor, y de ahí hicimos el factor dinámico.
De todas formas, estamos trabajando en ese modelo, en ese factor dinámico, porque a raíz de la pandemia voló por los aires. Entonces, estamos trabajando en eso a raíz de generar los regresores de calendario nosotros mismos y no como los genera INE, sino aplicando la casuística de la Comunidad Valenciana, porque sí que es verdad que se parecen mucho a ambas variables, pero Comunidad Valenciana, cuando cae mucho y cuando sube mucho. Entonces tiene ahí una horquilla, ¿vale? Entonces, por eso, pero realmente para la generación del factor dinámico utilizamos la librería MARS. Vale, pues muchas gracias. No sé si contestó algo. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. A ti.